Ok, entonces, isótopos radioactivos, que viene siendo la cardiología nuclear. La cardiología nuclear nos permite evaluar el corazón, su funcionamiento, y básicamente es la perfusión miocárdica. Es decir, queremos saber si las células del corazón son células viables, son células en funcionamiento, que tienen la capacidad de meter a su interior a través de una membrana que está sana estas sustancias radioactivas que nosotros, mediante unos detectores externos, vamos a poder identificar si está perfundiéndose adecuadamente esas zonas del corazón. En el estudio de cardiología nuclear hacemos estudios en reposo y hacemos una comparativa al estrés. Y este puede ser con estrés físico o con un estrés farmacológico, algo similar a lo que platicamos con el estudio de ecocardiografía. ¿Qué sustancias son las que se utilizan en la cardiología nuclear? Principalmente dos, el talio y el cestamino, o también conocido como tecnesio. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en esos estudios de cardiología nuclear? Uno, se genera mediante un acelerador de partículas una sustancia, un isótopo radioactivo, el cual se va a unir a una molécula específica que la membrana del miocardio tenga la capacidad de introducirla a su interior para que nosotros podamos ver esa perfusión miocárdica. Ya que se produjo el isótopo, se combinó con la molécula, ese se inyecta, que se llama radiotrazador, al paciente a estudiar y se toman imágenes inmediatamente en una gamma cámara, es decir, un equipo con la capacidad de detectar esas sustancias radioactivas. Después, obtenemos estas imágenes que vamos a analizarlas un poquito más adelante. Al paciente, ya después de haber obtenido las imágenes de reposo, se pasa a un estrés físico, que es básicamente una prueba de esfuerzo, o a un estudio farmacológico, que el que se utiliza principalmente es el dipridamol, que es un vasodilatador. Después de que se hace este estrés físico o farmacológico, se vuelve a enviar al paciente a la gamma cámara para detectar ahora la perfusión miocárdica durante el pico de estrés. Y lo que vamos a obtener van a ser estos tipos de resultados. Este es un resultado normal. Y lo que podemos ver es que nos hace una comparativa en eje corto, en 2 cámaras, o sea, apicales, y en 4 cámaras. Algo similar a lo que veíamos en el ecocardiograma. Y nos compara la fase de reposo con la fase de estrés en eje corto, en los segmentos basales y medios, y los medios y más apicales, basal y estrés, basal y estrés, basal y estrés. Y lo que se hace es una comparativa, cómo está perfundiendo cuando está en reposo y cómo está perfundiendo cuando está en estrés, en las diferentes proyecciones. Y lo que nos resume es en esta imagen que vemos acá. Este es un ojo de buey o bullseye, en el cual nos reporta cómo está la perfusión en reposo y cómo está la perfusión en estrés. Si se pueden fijar, también nos divide por territorios coronarios. Este es el territorio de la descendente anterior, este es el territorio de la circunfleja y este es el territorio de la derecha. Entonces nosotros aquí visualmente podemos ver que prácticamente, tanto en reposo como en estrés, vemos la donita completa, tanto en reposo como en estrés. Quiere decir que estamos diciendo que aquí estamos teniendo un estudio de cardiología nuclear de perfusión miocárdica normal. Aquí vamos a ver la respuesta tipo isquemia. ¿Qué pasa aquí? Veamos cómo en reposo, ¿sí?, tenemos un color más naranja y cómo en estrés estamos viendo que se pierde el color naranja. Prácticamente nada más queda donde está el territorio de la circunfleja. Nos quiere decir que este paciente tiene isquemia del territorio de la descendente anterior y del territorio de la coronaria derecha, es decir, que tiene una enfermedad por lo menos de 2 vasos y que inclusive pueda tener un poco de afectación también de la circunfleja, porque parte del territorio de la circunfleja también se ve afectado. Y esto lo podemos ver también en las diferentes proyecciones que nos hace el equipo. En los ejes cortos podemos comparar vean cómo está la donita en esta imagen y cómo se pierde casi toda la donita a la hora del estrés,
solo quedándole el flujo el que sabemos que le está llegando por la circunfleja. Igual, vean acá en reposo cómo está en estas vistas apicales y cómo se pierde esta imagen como de herradura a la hora de hacer el estrés, cómo se pierde. En todas estas se empeora de reposo al estrés, en el estrés empieza a desaparecer mucho más nuestro ventrículo. Igual en estas vistas como una apical de 4 cámaras, veamos cómo en esta imagen, cómo se pierde casi toda la pared inferoseptal de mi corazoncito. Entonces, esta es una respuesta de tipo isquemia, que quiere decir que empeora al pico de estrés. Isquemia, empeora al pico de estrés. Este estudio sería, por ejemplo, un paciente que ha estado con angina de esfuerzo y que queremos saber si era de origen cardiológico ese dolor, y que le mandaron a hacer un eco, pero en el eco le reportaron que se movía normal, pero que tenía mala ventana para poder hacer un estudio de estrés. Entonces, en esa situación se manda a hacer un estudio de perfusión miocárdica con estudio de cardiología nuclear, un SPECT cardíaco, y les reportan eso, una respuesta isquémica, sobre todo con territorio de la descendente anterior y de la coronaria derecha. Respuesta tipo isquemia. Aquí tenemos una respuesta de tipo necrosis. ¿Qué quiere decir? Que prácticamente lo que vemos en reposo se sigue viendo en pico de esfuerzo. Es decir, que en reposo yo veo zonas del corazón que están dañadas y que a la hora que le pido a este paciente que le haga el esfuerzo, veo que este paciente está prácticamente igual. Esto me quiere decir que es una respuesta tipo de necrosis, que ya no se le puede hacer nada más, que quedó igual. Por ejemplo, un paciente que tuvo un infarto, pero que llegó tarde al hospital, entonces no se le pudo hacer ya cateterismo y se le manda a hacer un estudio de perfusión miocárdica para ver si todavía se podía rescatar parte del territorio coronario. Y nos reportan que tiene defectos fijos que se ven en reposo, igual se ven en estrés. Lo que nos dice que no tiene viabilidad porque es una respuesta tipo necrosis y que este paciente únicamente va a requerir tratamiento farmacológico. Ni lo voy a mandar a cateterismo, ni le voy a hacer un estudio, una cirugía de revascularización. Ese es otro tipo de resultado, una respuesta tipo viabilidad. En esta respuesta de tipo viabilidad, ¿qué es lo que vemos? Vemos que tenemos un defecto en reposo importante en el territorio de la coronaria derecha y circunfleja, y que a la hora de hacerle el estudio de estrés o de vasodilatación con dipridamol, vemos que mejora, empieza a perfundir mejor el territorio de la coronaria derecha. Esto me dice que tiene viable este tejido. Entonces, sí se podría meter en este contexto el paciente a tratar de abrir la arteria coronaria derecha, porque ya vimos en nuestro estudio que de repente las células de ese territorio empiezan a captar el radiotrazador. Quiere decir que todavía están vivas y que las podríamos recuperar a la hora de volverle a abrir la arteria, ya sea por cateterismo o cirugía. Esta es una respuesta tipo viabilidad. Tenemos un defecto en reposo que al estrés mejora. Esto nos dice que es viable. A diferencia de la necrosis, que tenemos un defecto en reposo y que no mejora al pico de estrés. Y la isquemia, que dijimos que tenemos normal en el reposo y que a la hora de hacer el estrés empeora. Es una respuesta tipo isquemia. Diferentes contextos. Un paciente en el cual dijimos que tiene angina, no tiene un infarto y queremos saber si ese dolor es de origen cardiológico, la isquemia es la que buscamos. Si es un paciente que tuvo un infarto y que me reportan respuesta tipo necrosis, pues tratamiento médico. Y si es un paciente que tuvo un infarto y que me reportan viabilidad, un paciente del cual sí hay que hacer algo más porque es tejido viable. Y algo que se hace también en el estudio de cardiología nuclear es que las imágenes que ya vimos de perfusión también las compaginan o las relacionan con el trazo del electrocardiograma, tal cual como lo hacemos con el eco. Se sincronizan las imágenes de perfusión con el electrocardiograma. Y esto lo que nos permite es poder evaluar esto, poder calcular volúmenes, nos puede dar el volumen diastólico, como vemos aquí,
el volumen sistólico, la fracción de eyección, inclusive nos puede dar una evaluación del movimiento del corazón. Esto lo hacemos gracias a la sincronización de las imágenes de perfusión con el trazo del electrocardiograma. Esto se llama gated SPECT, o sea, un estudio de cardiología nuclear de perfusión, ¿sí? Sincronizado con el electro. Y esto es lo que nos da datos cuantitativos de tamaño y función del ventrículo. Lo más nuevo en relación a el SPECT es la combinación de SPECT con TAC. El mismo equipo tiene en la parte de atrás un tomógrafo y en la parte de adelante tiene los detectores, ¿sí?, de los radiotrazadores. Entonces, en el mismo estudio se le toman imágenes de perfusión y estudios de la anatomía coronaria, sacando estas imágenes muy interesantes. Vean cómo del lado izquierdo tenemos la perfusión. Estamos viendo nuestra donita y estamos viendo cómo hay una zona del ápex y de las regiones anteroceptales e inferoceptales que están con una zona de daño, de perfusión anormal, que se ve en color morado y azul. Y del lado, y en la parte del medio, vemos el estudio anatómico, la tomografía, la angiotomografía de coronarias. Aquí estamos viendo cómo el contraste pasa por la arteria descendente anterior y vemos cómo donde está la flecha amarilla hay una lesión, que esta lesión corresponde al defecto de perfusión que estamos viendo del lado izquierdo. Es decir, vemos el daño anatómico y el efecto biológico que genera sobre el tejido miocárdico. Y el del lado derecho podemos evaluar, ¿sí?, un efecto híbrido en el cual nos juntan lo anatómico y vemos la aorta, vemos la arteria descendente anterior, vemos la lesión que trae proximal a la descendente anterior y estamos viendo el corazón, el ventrículo izquierdo pintado de colores y vemos como toda esta zona está azul o moradita porque corresponde con la zona de afectación de perfusión que ya vimos acá. Entonces, podemos hacer una mezcla de lo anatómico con la perfusión, que nos permite tener un mejor entendimiento de lo que le está pasando a nuestro corazón. Ahora pasando de la TAC, en la TAC podemos evaluar principalmente tres cosas. Uno, evaluar mediante angiotomografía cómo están nuestros vasos, nuestra aorta, nuestras arterias coronarias, el calcio coronario, ¿sí? Es importante saber el calcio coronario o el calcio que se deposita en las válvulas y también la estructura propiamente dicha, la anatomía del corazón. Son tres principales usos que tenemos nosotros en la cardiología, en la tomografía. Y aquí podemos ver ejemplos de esto. En la parte de arriba estamos viendo una angiotomografía, ¿sí?, de la aorta, donde estamos viendo cómo en la aorta descendente tenemos una doble luz, una luz verdadera que se ve el contraste blanco y una luz falsa que es la imagen trombosada de una disección aórtica. Y lo podemos ver acá del lado derecho, la reconstrucción tridimensional donde se ve aquí justamente donde está la flecha, la zona de disección, esta rayita negra que se ve aquí, y corresponde con la imagen que estamos viendo acá en la sección A. Y también nos sirve para ver la anatomía, es decir, fíjense cómo estoy viendo, aparte de ver lo contrastado, yo puedo ver un estudio anatómico donde estoy detectando que este paciente aparte tiene un derrame pericárdico, donde se ve en la flecha, y que tiene aparte un derrame pleural acá. Probablemente este paciente que tuvo la disección tuvo ruptura hacia pericardio y hacia la pleura. También podemos ver la angiotomografía coronaria, ya no la aorta, la coronaria. Y aquí lo que hacemos es, se pinta nuestras arterias coronarias, la derecha, la circunfleja y la descendente anterior, ¿en búsqueda de qué? De defectos de llenado, sospecha de una zona de una obstrucción. Aparte podemos evaluar el calcio coronario. El calcio coronario lo vemos aquí a la derecha, arriba, donde estamos viendo las arterias del corazón y como lo que se ve blanco no es contraste, sino es calcio depositado sobre la arteria coronaria. Entre más calcio me reporten, más posibilidad de que tenga obstrucción la arteria. Y a su vez, este calcio también lo podemos evaluar en las válvulas. Por ejemplo, un paciente que tiene estenosis aórtica y que por eco no puedo definir bien el grado de severidad, si por tomografía me reportan que tiene un calcio muy elevado a nivel de la válvula aórtica, me hace sospechar que es una enfermedad severa. Y también la tomografía nos permite hacer reconstrucciones tridimensionales, como vemos abajo a la derecha.
Estamos viendo nosotros aquí el seno coronario, tenemos el tronco coronario y cómo se bifurca hacia la descendente anterior, el primer ramo diagonal y la circunfleja, y vemos cómo tenemos un aneurisma del seno coronario. Entonces nos sirve para ubicarnos espacialmente, sobre todo el 3D. Y lo bueno, actualmente lo que se puede hacer ya con los tomógrafos de multicorte que tenemos actualmente, podemos hacer reconstrucciones y hacer estudios angiotomográficos de las arterias coronarias muy buenos. De hecho, es una utilidad actualmente en pacientes de bajo riesgo hacer un estudio de angiotomografía ante la sospecha en pacientes de bajo riesgo de cardiopatía isquémica. Podemos hacer un estudio tomográfico en lugar de un cateterismo. Repito, en pacientes de bajo riesgo. Y la resonancia es un estudio que viene a completar nuestro arsenal imagenológico. ¿Por qué? Porque la característica de la resonancia es que nos va a permitir hacer una evaluación no solo anatómica, como la tomografía, sino también una caracterización de los tejidos, que es la principal característica de esta técnica. Me va a permitir evaluar esto, evaluar los diferentes patrones de reforzamiento, del contraste que se administra, que ese contraste es el gadolíneo, el cual dependiendo cómo se deposite dentro de mi ventrículo o no se deposite, voy a poder evaluar si se trata de diferentes miocardiopatías, es decir, una fibrosis endomiocárdica asociada a síndromes hipereosinofílicos, como el síndrome de Loeffler, pacientes con miocarditis, pacientes que tienen procesos infecciosos virales, que podamos ver reforzamientos externos, parchados. Pacientes con infarto al miocardio se ve diferente, vean cómo el depósito es transmural, como podemos ver en esta zona acá, a diferencia de la miocarditis, que es epicárdico y parchado, a la fibrosis endomiocárdica, que es endocárdica, la amiloidosis, que vamos a ver ventrículos hipertróficos, muy gruesos, y que vamos también infiltrados en parches, tanto en el endo como en el epicardio. La sarcoidosis, que va a tener reforzamientos muy fijos y basales. Miocardiopatías hipertróficas, donde tiene sobre todo en las zonas de hipertrofia el depósito de gadolíneo. En la enfermedad de Fabry, que afecta sobre todo inclusive a los músculos papilares. Y la enfermedad de Chagas, que genera neurismas del ventrículo izquierdo, sobre todo en la región apical o la región anterolateral o inferolateral. Entonces, si se fijan, el ecocardiograma siempre va a ser el primer paso, donde vamos a poder identificar una miocardiopatía dilatada, una miocardiopatía hipertrófica, una miocardiopatía restrictiva, pero tiene un límite el eco, y es que el eco no puede caracterizar adecuadamente el miocardio, y es ahí donde entramos al complemento con la resonancia. Vean cómo la resonancia diferente, dependiendo de la técnica que se esté utilizando, podemos detectar el edema mediante el T2 STIR, el hierro, el depósito de hierro mediante la técnica de T2 STAR, la fibrosis, la cicatrización a través del T1 mapping, inclusive evaluar la cantidad de líquido en el espacio extracelular, y también podemos evaluar la deformación. Entonces, la resonancia me va a permitir identificar cuál es la normalidad. ¿Es líquido? ¿Es un depósito de hierro? ¿Es un depósito de amiloide? ¿Es cicatriz? ¿Es pura fibrosis? Que en ese aspecto el eco se queda corto. Entonces, es un complemento a nuestro arsenal de estudio imagenológico. La principal contraindicación de la resonancia es los metales. Recuerden que la resonancia trabaja con imanes muy poderosos. Entonces, si yo tengo un marcapasos viejo, porque los más modernos sí tienen la capacidad de meter al resonador, es una contraindicación. Si el paciente tiene un implante o cuerpo extraño metálicos intraoculares, o tiene un fragmento metálico porque tuvo un episodio de agresión con una bala, si tiene una prótesis valvular de las antiguas que eran muy grandes, hablando metálicamente,
será una contraindicación, o que el paciente tenga claustrofobia, que sea una contraindicación relativa, se puede ser al paciente. Hay que tener en mente que en ese aspecto, desde el punto de vista cardiológico, nos cuidamos sobre todo en pacientes que tienen ya implantes valvulares y que sean antiguos, o que tengan marcapasos que sean antiguos y que no sean compatibles con la resonancia. Y tenemos el cateterismo cardíaco y la coronariografía. El cateterismo cardíaco es un procedimiento que es invasivo y que nos permite valorar las presiones del corazón y de las arterias coronarias, así como estudiar la función del corazón. Y la coronariografía es una técnica complementaria al cateterismo cardíaco que se realiza durante el mismo procedimiento, pero en este pintamos las arterias. Entonces, mediante el cateterismo podemos hacer muchas cosas. Podemos valorar la anatomía mediante la administración de contraste y podemos ver cómo está la aorta, cómo están los ventrículos, cómo están las arterias coronarias. Podemos evaluar las presiones de las cavidades, ya que ya dijimos que el cateterismo es el hecho de yo meter un catéter, ya sea por la vía femoral o por la vía radial, hasta el corazón. Y de ahí tomar presiones, poner contraste, tomar biopsias, evaluar la función de las válvulas, evaluar defectos congénitos, podemos calcular también la función del corazón. Entonces, cuando yo hago una punción, ya sea, dijimos, femoral o radial, yo voy a accesar a través de un catéter al corazón. Eso es un cateterismo cardíaco. Y este cateterismo cardíaco puede ser diagnóstico o terapéutico. Diagnóstico es cuando yo únicamente voy a pintar las arterias del corazón, o sea, hacer una coronariografía, o solo voy a medir presiones, o solo voy a tomar una biopsia. Y terapéutico es cuando yo ya hice la coronariografía, hice el diagnóstico de que trae una obstrucción y se la voy a abrir la obstrucción con un stent. O cuando yo corroboré que tiene una válvula aórtica cerrada, una estenosis aórtica severa, y le voy a colocar una válvula transcatéter para abrirla. O si el paciente tiene una comunicación interauricular y yo la voy a cerrar a través de un dispositivo tipo aplaster. Entonces, el cateterismo puede ser tanto diagnóstico como terapéutico. ¿Cuáles son las indicaciones principales para el cateterismo cardíaco desde el punto de vista diagnóstico? Pues enfermedad coronaria, enfermedad de la válvula cardíaca, sobre todo mitral y aórtica, enfermedades del músculo cardíaco, si yo sospecho y quiero tomar una biopsia, por ejemplo, una enfermedad congénita del corazón, una CIA, una persistencia de conducto arterioso, una comunicación interventricular, enfermedades de la aorta, un aneurisma aórtico, una coartación aórtica, el trasplante cardíaco para la toma de biopsias, en pacientes con hipertensión pulmonar para corroborar la hipertensión, en los tumores cardíacos para tomar biopsias, y las indicaciones para el cateterismo cardíaco terapéutico sería principalmente la enfermedad coronaria, que es lo que más se hace, enfermedades valvulares, la colocación de válvulas transcatéter, las enfermedades congénitas que dijimos para los cierres, la enfermedad de la arteria aórtica, por ejemplo, en las coartaciones aórticas, colocar un stent para abrir esa coartación, y en las enfermedades del músculo cardíaco, por ejemplo, en las hipertrofias septales asimétricas, podemos generar un infarto controlado de ese territorio, de esa zona, para generar una reabsorción de esa zona y que no genere obstrucción. En esta imagen vamos a ver aquí, primero hicimos un cateterismo, metimos un catéter que llega hasta el corazón, como vemos en la imagen de arriba a la izquierda. Después yo ya hago una coronariografía, administro contraste para hacer esto, pintar mis arterias del corazón. Aquí vemos la descendente anterior y aquí estamos viendo la circunfleja que viene bajando para acá. Y si se fijan, aquí en la circunfleja, antes de este segundo obtuso marginal, que es este que está aquí, tenemos una lesión crítica en esta zona. Después, ahí fuimos lo diagnóstico, hicimos un cateterismo diagnóstico. Después, ya que detectamos el problema, podemos hacer un cateterismo terapéutico, que es, ya que detecto el problema, voy a pasar unas guías. ¿Para qué?
para poder avanzar un stent. Si se fijan, ay, se movió. Si se fijan, después de que detecto el problema, vamos a pasar unas guías, que ahí se ve, hay una guía. Ahí estamos. Tenemos una guía dentro de nuestra arteria con su daño que teníamos aquí, y dentro de esa guía pasamos nosotros un balón con un stent, que los puntos negros nos indican las posiciones, ¿sí? Proximal y distal. Entonces, la lesión que tengo en mi vaso tiene que quedar dentro de esta zona para asegurar que el stent quede tapando esa obstrucción que tenemos. Ya que estamos bien colocados, se infla ese balón, como vamos a ver ahorita, inflamos el balón para nosotros pegar el stent a la luz del vaso. Ahí se infla el balón, ya que aseguramos el tiempo adecuado, se desinfla ese balón y después vamos a administrar contraste para ver que, posterior a esto, se recupera el flujo, quedando nuestra arteria coronaria normal. Vean cómo la lesión que teníamos aquí, antes de este segundo obtuso marginal, en la circunfleja, desapareció. Y esto es por la colocación correcta de nuestro stent a este nivel. Entonces, como se pueden fijar, hicimos un cateterismo diagnóstico, y en este caso terapéutico, por una enfermedad coronaria. ¿Cuáles son las contraindicaciones absolutas del cateterismo? Las absolutas es un equipo inadecuado, alergia al contraste yodado, con que tengan una reacción anafiláctica. Y las relativas son pacientes que tienen falla cardíaca descompensada, crisis hipertensivas, arritmias no controladas, infarto cerebral reciente, que esté ante un proceso infeccioso con fiebre, que esté con hemorragia digestiva activa. ¿Por qué? Porque en el cateterismo nosotros, como estamos pasando catéteres dentro de las arterias y de las coronarias, tenemos que anticoagular al paciente durante el procedimiento, porque si no vamos a generar coágulos y trombosis. Si el paciente está con sangrado activo en ese momento, a la hora de administrar la heparina a altas dosis, pues puede sangrar. El embarazo es una condición relativa. ¿Por qué? Por la radiación, la administración de contraste, y trastorno de la coagulación por lo mismo que ya les comento, o la insuficiencia renal por el contraste yodado puede agravar la insuficiencia renal. ¿Cuáles son las complicaciones del cateterismo? Las complicaciones propias de la técnica es que podemos nosotros generar un infarto durante la dilatación del balón, podemos generar arritmias graves, taquicardia ventricular o fibrilación, podemos generar hipotensión, bradicardia, que se trombose el stent que acabamos de poner porque no hubo una colocación adecuada, ¿sí? O que se haya restenosado el stent. Y las complicaciones locales principalmente son por los sitios de inserción o de acceso vascular, un hematoma o sangrado en el punto de inserción, pseudoaneurismas o fístulas arteriovenosas, porque a la hora que nosotros hacemos la punción para accesar a la arteria femoral o a la radial, lastimemos la pared del mismo y generemos aneurismas o una fístula entre la arteria y la vena femoral. Tromboeflebitis, o un proceso infeccioso de la zona que puncionamos, o que generemos una embolia o trombosis de la arteria que estemos abordando. Y las complicaciones indirectas del estudio es que hagamos un infarto cerebral, ¿sí? Isquémico o hemorrágico. ¿Por qué? A la hora de subir nuestros catéteres por la aorta y el callado aórtico, si el paciente tiene una placa vulnerable en esa zona y nosotros empujamos con el catéter, pues podemos generar que se suelte esa placa y se vaya al cerebro y genere un infarto cerebral. O también alergias al medio del contraste. Entonces, si se fijan, el cateterismo no es inocuo, puede haber muchas complicaciones. Entonces, si está bien indicado, adelante. Y ya para terminar, el estudio electrofisiológico. El estudio electrofisiológico es una variante del cateterismo. Esta lo utilizamos para hacer una evaluación de la actividad eléctrica dentro del corazón y tener a través de un polígrafo, que es esto que estamos viendo del lado derecho, con derivaciones externas para evaluar el ritmo cardíaco, y con derivaciones internas donde yo esté evaluando la actividad eléctrica a nivel de la aurícula, de las de His, del seno coronario, y ver cómo se va comportando la despolarización de nuestro sistema de conducción evaluado directamente
de manera intracardíaca, con muchos catéteres que puedan detectar estas zonas, y todo esto lo hacemos por una evaluación de venoso. El estudio es igual, entramos por lo general por vía femoral, lo más frecuente es venosa, para entrar, y nosotros, si se fijan, aquí tenemos dentro, es una fluoroscopía, estamos viendo varios catéteres que tienen puntos negros, cada punto negro son detectores que nos permiten evaluar, como dijimos, la aurícula derecha, las de His, el seno coronario, y ver cómo se va comportando nuestro sistema de conducción y en qué punto existe un problema, como para detectar bloqueos, para detectar origen de arritmias, y esto lo podemos hacer diagnóstico, es decir, un paciente que tiene una taquicardia ventricular, por ejemplo, intracateterismo, se evalúa cómo está funcionando el sistema eléctrico, se busca también de manera intencionada el sitio donde se esté generando la arritmia, eso lo hacemos lo diagnóstico, y después podemos hacerlo terapéutico y podemos generar una ablación que puede hacer por frío o calor y generar una inactivación del sitio que estaba originando la arritmia, ya sea ventricular o auricular, para curar al paciente de este proceso arritmogénico que tenga, disminuyendo así eventos trombóticos, por ejemplo, un paciente con fibrilación auricular, que se le puede hacer una ablación de la misma, el paciente regresa a su ritmo sinusal y puede dejar de tomar antirrítmicos, anticoagulantes y disminuir el riesgo de nuevos eventos trombóticos. Entonces, si se fijan, el estudio de ablación tiene también como el cateterismo su función diagnóstica y terapéutica, y nos permite conocer el funcionamiento de nuestro sistema eléctrico evaluado directamente sobre él y el sitio de localización de las arritmias y la capacidad de poder quitarlas de una manera curativa, que muchas veces, si no hacemos estudios de electrofisiología con ablación, el paciente tendría que estar con tratamientos antiarrítmicos durante mucho tiempo y con los efectos adversos que estos mismos pudieran ocasionarle al paciente, y que no son menores, porque, por ejemplo, uno de los fármacos que más se usan